Fátima, el fin de semana tuvimos una situación muy complicada en el sector defensa. Esto me parece que hay que explicarlo porque es una larga lucha que tiene el Estado peruano contra los remanentes senderistas en el valle de los ríos Mantaro, Apurímac y Ene, en el Braem. ¿Qué ha pasado allí? En la zona del Vizcatán, que esto es la selva impenetrable de Junín, una zona de muy difícil acceso. Ya hemos ido sabiendo, digamos, de estas dos bajas en un combate que empezó el jueves 11. Pero esta película, Fátima, amigos todos, podría llamarse A la casa del último Quispe Palomino. A partir de los años 90, esa zona del Braem, casi zona liberada, donde te digo, se da un combate permanente entre las fuerzas especiales y los remanentes senderistas. Esa zona ha sido gobernada, o por lo menos estaba siendo muy utilizada. Es la base, es el campamento, es la zona donde se encuentran estas huestes terroristas y sobre todo había sido dominada por los hermanos Quispe Palomino. Así que vamos a explicar el contexto de este operativo militar policial que termina con un objetivo claro. En este caso, la captura o el aniquilamiento de Víctor Quispe Palomino. Este es el último de los hermanos que queda por detener en esa zona del Braem. Y lamentablemente no se ha podido detener, continúa prófugo Víctor Quispe Palomino, pero es importante explicar qué ha pasado allí. Y tenemos algunas gráficas que nos pueden ayudar a entender, ¿no? Y mira, esta es la imagen de la persona y por eso te digo, es el Estado peruano, son las fuerzas militares a la casa del último Quispe Palomino. Operativo que empezó el jueves 11 de agosto, es decir, la semana pasada, Fátima. Sí. Víctor Quispe Palomino es el objetivo. Esta persona que tenemos en imagen, alias Camarada José, cabecilla del Comité Central de Sendero Luminoso Braem, o también el llamado militarizado Partido Comunista del Perú, herido de gravedad y prófugo. Esta es la información que sale desde el propio Estado, desde el Ministerio de Defensa. Te dicen que han dejado a este terrorista herido de gravedad y prófugo, pero además atacaron el campamento e incautaron armas, laptops, documentos, diríamos, parte del resultado de un operativo que no pudo terminar en lo que podría ser victoria después de haber detenido a este delincuente que continúa prófugo. Sí, pero importante esta incautación que daría cuenta de haber podido encontrar documentación, como dice allí, que pueda dar cuenta de otras posibles capturas, otros líderes respecto de otros grupos también criminales o que finalmente sostengan económicamente también a este remanente de Sendero Luminoso de Queda, y por allí también, digamos, de alguna forma la importancia del resultado que se va obteniendo. Además, lo que sí ha quedado claro es que estaba herido de gravedad, se estaba buscando incluso medicamentos para poder sostener su salud, y de allí que la labor de inteligencia pueda determinar pronto una captura, por fin el éxito total de este operativo. Exactamente, es una situación muy parecida a la que ocurrió entre el año 2018 y 2017 con la muerte del hermano de, diríamos, el penúltimo Quispe Palomino. Y esto ocurrió así, hablamos de Raúl, alias Camarada Raúl, y tenemos otra placa allí para contarte un poco de los antecedentes, o sea, cómo se viene dando este combate en el Braem. Claro, cuando hablamos de los Quispe Palomino, hablamos de un clan, ¿no? Investigado por delitos de terrorismo y narcotráfico. Operan en el Braem desde fines de los años 90. Y te decía, Jorge Quispe Palomino, alias Raúl, fallece en el 2021, o por lo menos el presidente Sagasti en su momento anuncia el fallecimiento de este delincuente terrorista. Pero también había quedado herido en un operativo muy parecido al que vimos el fin de semana. Es decir, primero las fuerzas especiales hieren a Raúl y termina falleciendo por falta de atención médica. Y porque tenía otra enfermedad, y porque tenía un tema de insuficiencia renal, termina falleciendo en enero del año 2021. Una situación muy similar se ha dado en esta semana con el ataque, el combate que ha terminado hiriendo gravemente al hermano de Raúl, que es el camarada José, Víctor Quispe Palomino. Tenemos finalmente, obviamente, estos combates para los que se preparan mucho las fuerzas especiales, los militares peruanos que integran este grupo de combatientes. Dos bajas sensibles, ¿no? Ahí tenemos la del suboficial del ejército peruano, Edín Vázquez, y la del oficial del mar de segunda, Marden Balqui, de Infantería de la Marina. Estos dos peruanos murieron en combate. Sí.
Hoy hemos tenido la noticia de otros dos suboficiales heridos. Sí. Pero así se ha dado esta situación y te decía, ¿no? Estamos hablando de un objetivo que no ha sido de momento alcanzado, Fátima, que es Víctor Quispe Palomino. El camarada José no ha sido detenido, pero según fuentes del gobierno peruano está gravemente herido. Y esperamos la pronta captura también en el sentido de que es importante para nuestro país, para la defensa de nuestro país también, para liberar también este territorio, hacerle frente al narcoterrorismo, también darle mayor tranquilidad a las familias que viven en esta zona, que intenten también de pronto fortalecer su economía, pero además también para que realmente puedan descansar en paz estos dos suboficiales que han fallecido. Sí, lo que seguramente veremos en los próximos días son los funerales y los honores militares a estos dos peruanos fallecidos en este duro combate en, les digo, la zona más inaccesible de la selva de Junín, esta zona del Biscatán, donde se han concentrado los últimos, o por lo menos los últimos intercambios de fuego entre fuerzas militares y esto que son los remanentes terroristas. 62 años aproximadamente, más o menos, tiene Víctor Quispe Palomino. Y ojo que lo que hubiera podido ser la captura o el aniquilamiento o de este delincuente terrorista hubiera supuesto una victoria, por supuesto, para el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Que ha usado también igual este tema en un reciente discurso para decir que no son terroristas. Exactamente, a esto también apuntan los gobiernos, ¿no? Recordamos, por ejemplo, la victoria política que anotó Ollanta Humala en el año 2012 con la captura de Artemio, integrante también de Sendero Luminoso, delincuente terrorista que fue detenido, fue traído con vida y purga condena. Esa situación supuso una buena noticia para un gobierno que estaba asentándose en su año número 2, el gobierno de Ollanta Humala en ese momento. Bueno, por supuesto que esto pudo haber sido también una buena noticia para el gobierno de Pedro Castillo, pero como te digo, el resultado ha sido negativo. Veremos si en los próximos meses se continúa, digamos, en la casa de este último cabecilla terrorista que todavía está con vida, mal herido, según informan en gobierno, pero con vida, escondiéndose en la zona del Biscatán, en el Braem. Debilitado además por el hallazgo también del campamento y la información que se ha logrado incautar. Esperamos también un claramente, evidentemente también adecuado control, ¿no? El material y que pueda ser analizado de inmediato. Sí, es importante mostrar el rostro del objetivo que tenían las fuerzas militares, Víctor Quispe Palomino, y este es un último registro, este es un informe que publicó en el año 2018, Punto Final, y vamos a ver un último video de Quispe Palomino en esa zona precisamente del Biscatán. Su nombre es Víctor Quispe Palomino y sus huestes del terror lo conocen como el camarada José. En Biscatán, el cabecilla del remanente de Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, N. Mantaro, carga 59 años, varios kilos de más, una polera negra y el pelo entrecano. Deseamos al camarada Eloy éxitos en su misión revolucionaria, histórica y popular que él ha de emprender inmediatamente. Ahí está la imagen de lo que tú hablabas, ¿no? Poder darle cara finalmente al objetivo. Sí, exactamente. Es a esta persona a quien buscan las fuerzas especiales destacadas en el Braem y precisamente esa búsqueda ha generado un combate de fuego abierto, un combate que ha terminado con la muerte de dos valerosos militares peruanos. Así que seguramente en las próximas horas veremos ya el tema de los honores que se les tiene que rendir a estas personas y siguiendo también de cerca el estado de salud de otros dos soldados heridos por haber pisado un artefacto. Estables a esta hora, según también informa el sector defensa, pero que son parte del constante, por lo menos, asedio de las fuerzas militares a estos remanentes terroristas, ¿no? Te decía, este video nos muestra quién es realmente Víctor Quispe Palomino y lo que persigue un poco el gobierno de Pedro Castillo, poniéndole mucha más cabeza a la lucha en el Braem, es anotarse victorias políticas
con lo que si tú capturas a este último, Quispe Palomino, podrías declarar que está por lo menos ya aniquilada o se ha terminado esta parte final de la batalla del gobierno peruano o del Estado peruano contra Sendero que se da en esta zona del Biscatán.